Hola de nuevo, muy bien, pues nada, aquí nos vemos otra vez en este vídeo en el cual vamos a ver la unidad 11, la gestión del conflicto, ¿vale? Es el último vídeo de este penúltimo bloque de relaciones laborales, ¿de acuerdo? Se divide en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poquito de qué es el conflicto y de sus consecuencias y luego vamos a hablar de los procedimientos que tenemos para la resolución del conflicto, fundamentalmente la negociación y otros métodos con intervención de un tercero, como pueden ser la conciliación, la mediación o el arbitraje. ¿De acuerdo? Muy bien, centrándonos en el conflicto, vamos a hablar un poco de los elementos que intervienen en un conflicto. Bueno, en un conflicto intervienen una serie de personas. Ya sabemos que un conflicto es cuando dos personas o dos grupos de personas pues tienen intereses contrapuestos, no están de acuerdo. Entonces, pues surge un conflicto, ¿no? Pues por ejemplo, en una empresa cuando el empresario no está de acuerdo con los trabajadores. ¿De acuerdo? También tiene un asunto, ¿no? Pues por ejemplo el asunto podría ser en este ejemplo los horarios. Pues los trabajadores y el empresario no están de acuerdo respecto a los horarios. Y luego tiene unas causas que puede ser pues eso, el no estar de acuerdo, el interpretar de un modo distinto las normas respecto a los horarios, no sé, incluso un cambio de tiempo pues que provoca que los horarios ahora mismo pues puedan ser eh, más perjudiciales que anteriormente, ¿no? Entonces pues, puede haber rivalidad, puede haber distintos repartos de tareas, fallos en la comunicación, desconfianza, un mal liderazgo, una diferencia de objetivos, una distinta interpretación. Todas esas causas van a fomentar la aparición del conflicto, ¿de acuerdo? Los conflictos tienen una serie de características. La que más quiero resaltar es que son inevitables. En cualquier organización va a haber conflictos porque va a haber distintas personas, cada una de su padre y de su madre, y cada una con intereses y con percepciones diferentes. Entonces es inevitable que haya conflictos, no hay que asustarse y no pasa absolutamente nada. Lo que hay es que saber lidiar con ellos de la mejor forma posible. Porque según lidiemos con ellos van a tener unas consecuencias negativas mayores o menores e incluso pueden tener muchas consecuencias positivas si se saben gestionar correctamente. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito también de los distintos conflictos con los que nos podemos encontrar. Según el grado de apreciación, el conflicto puede estar latente o puede ya haberse manifestado claramente, ¿no? Esto se da mucho, yo que sé, en las parejas, bueno, en todos los conflictos, ¿no? Entre compañeros de trabajo, etcétera. Hay un primer momento en el que cada uno, pues digamos, está mosqueado por algo, pero todavía no lo ha manifestado, ¿no? Pero bueno, eso se va calentando poco a poco hasta que se hace manifiesto. Luego también, según los efectos que tenga sobre la organización, puede ser funcional o disfuncional. Pues lo que hemos hablado un poquito antes y vamos a hablar más adelante. Según se resuelva, pues puede ser bueno, puede ser malo. También puede ser un conflicto individual o colectivo, ¿no? Ya lo vimos en el primer bloque de FOL, que puede haber, pues, por ejemplo, conflictos entre el empresario y el trabajador o entre el conjunto de los trabajadores y el empresario, ¿no? O conflictos interpersonales o incluso intrapersonales. Uno mismo puede tener un conflicto de intereses, ¿no? Porque por un lado pues quiera favorecer a su familia y por otro lado tiene que favorecer a su empresa. O por un lado no quiera perjudicar a un compañero, pero si lo hace perjudica a otro. En fin, eso puede suceder, ¿no? Puede haber conflictos entre distintos grupos o incluso entre distintas organizaciones o entre los miembros tanto de los grupos como de las organizaciones, ¿no? Un ejemplo clásico en las organizaciones pues son las fricciones que hay entre los vendedores, el grupo de los vendedores que suelen hacer promesas muy bonitas y el grupo de los montadores, de los fabricantes, etcétera, que las tienen que cumplir, ¿no? Muchas veces de ahí de esos distintos intereses surgen conflictos. Puede haber conflictos a nivel jerárquico, horizontal o vertical, si es entre jefes de un mismo nivel o entre trabajadores o entre jefes y trabajadores, ¿no? O conflictos pacíficos o agresivos, ¿no? Pues por ejemplo aquí entre los países, pues según se utiliza la diplomacia o la guerra, estaríamos hablando de un conflicto pacífico o un conflicto agresivo, ¿no? Además los conflictos se manifiestan en diversas fases. Tenemos una fase inicial en la que el conflicto está más o menos latente, luego ya hay una fase de concienciación en la que las dos partes se dan cuenta de que tienen un problema la una con la otra. Habría luego una fase de intervención en la que empiezan a discutir y a ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo o en muchos casos directamente una parte se quiere imponer sobre la otra, a veces tendrá que actuar un tercero o a veces no será necesario. Y luego hay una parte final en la que llegan a un acuerdo si todo va bien y eso puede ser positivo.
o no, porque ya hemos hablado antes y lo volvemos a recordar, que los conflictos pueden tener consecuencias positivas o negativas, ¿de acuerdo? Puede, si se gestiona bien, aumentar la cohesión del grupo, poner a prueba las estructuras de la organización, porque si hay algo que no funciona bien, está bien que se cambie, estimula la creatividad, puede ser un motor para el cambio, descubrir problemas ocultos, disminuir la vacancia, ¿no? Porque se levanta esa alfombra, ¿no? Para entendernos, o puede haber efectos negativos, sobre todo si no se gestiona bien y no termina bien, porque puede haber malos rollos, desconfianza entre unos u otros, que cada uno quiera arrimar el ascua a su sardina, que se olvide un poquito de los intereses de la organización, que se trabaje en un mal ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso es lo que hay que evitar. Bien, una vez vista la parte de gestión del conflicto, vamos a ver ahora cómo resolver estos conflictos, los procedimientos de resolución de conflictos. Nos vamos a centrar en principio cuando no es necesario que intervenga un tercero, que sería con la negociación. ¿De acuerdo? ¿Qué es la negociación? Pues bueno, es cuando entre las mismas partes se ponen de acuerdo. Habría dos posiciones, ¿no? Dentro de lo que sería una negociación por posiciones, que es lo que todo el mundo entiende por una negociación, en la cual una parte tiene una posición y otra parte tiene otra. Pues, por ejemplo, entre trabajadores y empresas. Pues los trabajadores quieren más vacaciones y mejor sueldo. Y la empresa quiere, pues por ejemplo, yo que sé, un mejor rendimiento, ¿no? Pues, y eso la empresa entiende que significa que no haya más vacaciones y que no haya mejor sueldo, por ejemplo. Cada uno tendrá una posición marcada y luego deberán de ir modulando esa posición según cómo se lo tomen, ¿no? Si se lo toman de una forma más competitiva, pues cada uno va a amenazar al contrario, digamos, a intentar imponer su forma de ver, y si se lo toman de una forma más colaborativa, serán un poco más creativos e intentarán llegar a un acuerdo que sea lo más positivo para las dos partes, ¿no? Esto que he adelantado son las estrategias y las tácticas de negociación, Según una táctica resolutiva intenta lo que llaman los ingleses win-win, ganar-ganar, pues dentro de este ejemplo, pues a lo mejor los trabajadores se dan cuenta de que si quieren tener más vacaciones, pues igual les interesa trabajar mejor y aceptar quizás otro tipo de cambio en la forma de producir que proponga el empresario, ¿no? Y el empresario asimismo se puede dar cuenta de que no le importa darle más vacaciones, incluso pagarle más sueldo, si consigue una mayor flexibilidad de los trabajadores y que vayan en determinadas fechas que son más delicadas. Bien, pues a partir de aquí tenemos una situación en la que pueden ganar las dos partes, como ya he comentado, ¿de acuerdo? Entonces es una estrategia muy conveniente. Ya digo que para esto hay que tener una mentalidad abierta y creativa, porque la negociación es un proceso en el cual es muy creativo y lo que hay que buscar es una solución que sea interesante para las dos partes, ¿de acuerdo? Te lo puedes tomar de otra forma, te lo puedes tomar como una estrategia de rivalidad y entonces pues que no te importe que la otra parte se lleve nada y simplemente imponer tu posición lo máximo posible para llevarte el mayor beneficio. Esto puede ser muy atractivo, pero puede tener inconvenientes porque si por llevar hasta el extremo esa posición no se alcanza el acuerdo que tú quieres alcanzar, entonces quizá no seas tan buen negociador como quizá te lo estabas planteando, ¿no? Entonces, lo contrario sería ser complaciente o flexible, que es que te da igual tu posición y que la otra parte gana, ¿no? Bueno, esto puede tener sentido cuando no te importa mucho lo que estás negociando. Y igualmente, pues la estrategia de inacción, que prácticamente ni siquiera atender a la parte que quiere negociar. De acuerdo, pero bueno, estas dos actitudes pues se toman cuando no te interesa mucho lo que estás negociando. Bien, además la negociación se desarrolla en distintas fases, ¿no? Hay una primera fase la cual la tienes que preparar. Imagina que hay que comprar una casa, que queréis comprar una casa. Pues tenéis que tener muy claro hasta dónde podéis llegar con el dinero que os tenéis que gastar. Si queréis los muebles que tiene esa casa, si necesitáis unos plazos u otros, ¿de acuerdo? ¿Qué posibilidades tenéis? ¿Para qué? Para cuando os sentéis con el propietario en la fase antagónica o de tanteo, pues eso le digáis una cantidad más o menos razonable, no lo máximo a lo que podéis llegar, sino normalmente un poquito menos para tener un poquito de margen de maniobra, o por si acepta, pues bueno, no haber llegado al máximo. Y luego
presentaréis alternativas o soluciones. Bueno, pues ese propietario te dirá, no, yo es que quiero un poquito más de dinero, tú entonces le dirás, yo es que si para pagarte un poco más de dinero necesitaría que tú me dejaras los muebles o necesitaría un plazo mayor. Bueno, y a partir de ahí llegar a soluciones que permitan un acuerdo final, ¿eh? Y ya digo, es muy interesante el aspecto creativo, ¿no? Porque muchas veces hay una tercera vía que satisface a los demás y no siempre el negociador más duro es el mejor negociador, ¿de acuerdo? Aunque, vamos, no tengo nada en contra en negociar duro, siempre que no se rompa la cuerda. Simplemente lo que quiero decir, porque negociar, si te interesa, si te has sentado, es porque quieres llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa negociación dura, que puede ser interesante, si hace que se rompa la cuerda y entonces pues no nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo. Por último, hay otros métodos para la resolución de conflictos en los cuales interviene una tercera persona. Sería la conciliación. Hay una tercera persona, pues digamos, que se pone en medio porque las dos partes no se pueden ver ni entender. Entonces hay una tercera persona que les ayuda a transmitirse el mensaje de unos a otros. ¿De acuerdo? Es conciliadora, una figura conciliadora. No propone soluciones, pero les ayuda a entenderse y a comunicarse. Pues imaginaos en una empresa dos trabajadores que no se aguantan, ¿no? Bueno, pues el jefe o un compañero o compañera se pone en medio y traslada el mensaje en plan haya paz y les ayuda a entenderse, a calmar las aguas y a llegar a una solución. Otra solución sería la mediación. En esta solución, esa tercera persona ya sí propone. Ya sí le dice, pues no sé, imaginaos en este ejemplo de los compañeros, ¿no? Pues ya sí le dice, pues mira, si el problema que tenéis es el aire acondicionado, pues ¿por qué no lo pones más alto solo en estas horas y no en estas? O mira, ¿por qué no echas tu mesa un poquito más para allá? Bueno, ya propone algún tipo de solución. Y por último estaría el arbitraje en el cual las partes saben que no se pueden entender, renuncian a negociar, pero confían en una tercera persona que les va a dar una solución que entienden que va a ser razonablemente justa. Entonces se comprometen a que si en algún momento no se entienden, van a acatar la decisión de esa tercera persona, de ese árbitro, que va a ser la que va a decidir. Estos procesos de conciliación, mediación y arbitraje se utilizan mucho pues, en lo que se llaman las soluciones de conflictos laborales entre trabajadores, entre sindicatos y las empresas, ¿de acuerdo? Cuando ya llegan a la huelga, llegan ya a palabras mayores, ¿no? Si no logran a un acuerdo negociado, pues hay mecanismos que favorecen por la conciliación, la mediación o el arbitraje para que se llegue a ser posible un acuerdo. Muy bien, y con esto terminamos este tema. Le hago un pequeño repaso. Unidad 12, la gestión del conflicto. Hemos hablado del conflicto, de sus elementos, sus características, sus clases, sus fases y sus consecuencias. Y luego hemos hablado de los procedimientos de resolución de conflictos, fundamentalmente la negociación sin ayuda de terceros y otros procedimientos con ayuda de terceros, que son la conciliación, la mediación o el arbitraje. Y nada más, con esto terminamos la teoría de la unidad, ¿vale? Ahora voy a hacer otro vídeo para explicar la tarea, que creo que es sencillita. Y nada más, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.